Bueno, una vez que nosotros definimos lo que era una solución reguladora buffer, una vez que nosotros definimos lo que era el efecto del ion común, una vez que nosotros entendimos cómo funciona la solución reguladora buffer, y una vez que nosotros vimos cómo calcularle el pH a una solución reguladora buffer, ¿sí? Lo que empezamos a analizar es en qué condiciones esta solución reguladora buffer va a tener mejor capacidad amortiguadora, ¿sí? Yo les comenté que una de las posibilidades para tener una mejor capacidad amortiguadora, la primera de todas, era que la relación que existe entre la sal y el ácido débil, en el caso de que estemos hablando de un buffer donde tenemos al ácido débil y su base conjugada, sea un número similar a 1. ¿Sí? También habíamos visto que si la concentración de la sal es similar a la concentración de la base débil, cuando tenemos un buffer que está formado por una base débil y su ácido conjugado, ¿sí? La relación tiene que ser similar a 1. Eso es el primer punto. ¿Por qué? Si yo aseguro que esta relación es igual a 1, ¿sí? El pH toma un valor igual al pKa o igual al pKb. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta para que sea una buena solución reguladora buffer? Esto lo vimos en la clase pasada. ¿Sí? La relación que existe entre la base conjugada y el ácido débil, voy a estar hablando todo el tiempo de la base conjugada y el ácido débil, así no se me confunden, pero con lo otro, con esta pasa lo mismo. ¿Sí? La relación que tengo entre la concentración de la sal y el ácido débil tiene que ser lo más cercana a 1. Mientras más cerca a 1 es, mejor funciona la solución reguladora buffer. ¿Sí? Siempre y cuando yo elija un ácido débil que sea parecido al pH que quiero regular. Eso también es importante. ¿Sí? ¿Cuándo tiene su mejor comportamiento? Entre un intervalo de la relación concentración de la sal, concentración del ácido, de 10 a 0,1. Un intervalo entre 10 y 0,1. O sea, esto me da 9, 8, 7, 6, 0,2, 0,1. Cualquier valor que me da entre esos, vamos a estar hablando de una solución reguladora buffer que va a funcionar bastante bien. ¿Sí? Pero, mientras más cerca de 1, ¿sí? Mientras más cerca de 1 esté ese valor, ¿sí? Mientras más cerca de 1 esté ese valor, mejor va a funcionar la solución reguladora buffer. ¿Sí? Se dice que el rango útil de una solución reguladora es cuando la relación sal-ácido está entre 10 y 0,1. ¿Sí? Siempre recuerden que la solución reguladora buffer va a ser muy buena cuando el valor esté lo más cerca posible de 1. ¿Estamos? De 1. Esto, si no me equivoco, me preguntaron ayer, que estaba entre las preguntas del primer cuestionario. ¿Sí? Que eso también. El primero era un cuestionario, tenían que hacer un resumen de lo que yo les estuve dando, no era tan complicado tampoco. ¿Sí? Ni eso hicieron. ¿Estamos? Bien. ¿Necesitan copiar lo que está en el pizarrón? Sí, por las dudas. Bueno. En pocas palabras, ¿cuándo una solución reguladora buffer va a tener su máxima capacidad amortiguadora? ¿Qué quiere decir que sea su máxima capacidad amortiguadora? Quiere decir que es cuando menos fluctuaciones de pH voy a tener. ¿Sí? La primera es cuando la relación sal-ácido sea el número más cercano a 1. Si el número es 1, entonces me termina quedando que el pH es igual a el pKa más el logaritmo de 1. Siendo que el logaritmo de 1 da 0. Entonces me termina dando que el pH más el pH es igual al pKa. Si ustedes hacen logaritmo de 1, les termina dando 0. O sea, esto se va. Esa es la máxima capacidad amortiguadora. ¿Sí? Esa es la máxima capacidad amortiguadora. Y después, lo que les va a pasar es tener en cuenta la razón. O sea, la razón justamente es hacer la división entre la concentración de la sal y la concentración del ácido, ¿sí? Que esto puede llegar hasta un valor de 10 o que puede llegar hasta un valor de 0,1 y va a seguir teniendo un rango amortiguador, pero no es la mejor de las opciones. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que tener en cuenta entonces, ¿sí? Lo que ustedes tienen que tener en cuenta entonces es que estos son ejemplos de lo que estábamos viendo, ¿sí? Que para que funcione bien la solución reguladora buffer, necesito tener, como les dije recién, una razón con el número más cercano a 1, ¿sí? Siendo 1 lo ideal, ¿sí? Y podemos tener un pH más pKa más menos 1. Entonces, a la pregunta, ¿cuál va a ser el rango de la solución reguladora buffer, ¿sí? Donde mejor va a funcionar? Bueno,
la solución reguladora buffer va a funcionar en mejores condiciones, según lo que estuvimos viendo recién respecto de las razones, es que voy a tener un pH igual al pKa más menos 1. Si el pH es igual al pKa más menos 1, la solución reguladora buffer va a funcionar bastante bien, ¿sí? Si eso no pasa, estamos en un problema. Si el pOH tiene un pKb más menos 1, ¿sí? También estaríamos funcionando en una buena solución reguladora buffer, ¿sí? Entonces, lo que van a copiar abajo, lo que dije recién, lo que está acá arriba no es necesario, es lo que ustedes ven acá abajo. Ponen en conclusión, el rango útil es el que corresponde a pH igual pKa más menos 1, pOH igual pKb más menos 1. ¿Sí? Ese es el rango útil de una solución reguladora buffer, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que se tienen que cumplir la razón, concentración de la sal, ácido, ácido débil o concentración de la sal, base débil, dependiendo del tipo de solución buffer con la que estoy trabajando, ¿sí? Entonces. Ecuación de Henderson-Hasselbalch. La máxima capacidad amortiguadora para una solución reguladora buffer va a suceder ¿cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? El pKa sea lo más cercano posible al pH. La concentración relativa más cercana a 1, concentración relativa quiere decir la relación que existe entre la base conjugada y el ácido débil, ¿sí? El logaritmo de la concentración es más cercano a 0. Si esto se acerca mucho a 1, cuando apliquen el logaritmo se va a acercar mucho a 0, ¿sí? Y las concentraciones I de ácido de base conjugada tienen que ser parecidas. Eso va a hacer que este valor sea similar a 1. Esto es lo que yo necesito para tener la máxima capacidad amortiguadora de una solución reguladora baja. ¿Estamos? ¿Sí? Esto es importante. El jueves les voy a tomar un examen, no un examen, les voy a tomar 3 problemas. Uno de los 3 problemas va a estar relacionado a esto que ustedes ven acá. ¿Sí? Bien. ¿Necesitan volver a copiar esto? Sí. A ver, primero que nada. Concentración relativa es la división entre las dos concentraciones. Es la división de la base conjugada dividido la del ácido débil. Eso es la concentración relativa. Bien. Estos sistemas buffer que ustedes ven acá, buffer de bicarbonato, buffer de hemoglobina, buffer de fosfato y el buffer de las proteínas, ¿y dónde voy a encontrar cada uno de ellos? ¿Sí? Escriben acá arriba importante, ¿sí? Y se los copian. ¿Sí? Se los copian. Estos buffers son los buffers más importantes del cuerpo humano. ¿Sí? Siendo probablemente el de las proteínas el que más fuerza tiene, por decirlo de alguna manera, por la cantidad que hay. ¿Sí? Siempre tienen que recordar en dónde encuentro cada buffer. ¿Sí? En dónde encuentro cada buffer. ¿Vamos? ¿Cuál es el buffer más importante del líquido intracelular? El que generan las proteínas. ¿Cuál es el buffer más importante de la orina? El buffer de fosfato. ¿Cuál es el buffer más importante en el interior de los glóbulos rojos? El buffer de la hemoglobina. ¿Cuál es el buffer más importante en el plasma sanguíneo? ¿Sí? El buffer carbonato-bicarbonato. ¿Sí? Esto que está acá se lo anotan, ponen importante y se lo graban en el cerebro. ¿Dónde tengo cada uno de estos importantes buffers? ¿Sí? Por favor, se los pido. ¿Sí? Lo que está Por en el favor, medio se los pido. también. ¿Cómo? Lo que está en el medio también, todo eso del Lo que está en el líquido. medio es la fórmula y se la tienen que copiar. ¿Por qué? Porque les pueden decir cuál de los siguientes es el buffer más importante del líquido intracelular y les escriben esto. O les pueden decir cuál es el buffer más importante del líquido intracelular y les escriben esto. ¿Se entiende?
No es lo mismo que sea intracelular a que sea plasma sanguíneo. Son cosas distintas. Ustedes lo saben mejor que yo porque estudiaron biología, ¿sí? Pero esto lo van a tener que analizar muy bien. De estos buffer, yo les voy a explicar cómo funciona el buffer carbonato-bicarbonato, ¿sí? Que es el culpable de darnos a nosotros el pH fisiológico, ese pH de 7,4 que estuvimos charlando en las clases anteriores, ¿sí? Es justamente el culpable de que nos dé ese pH fisiológico. ¿Estamos? Así que vamos a intentar ahora explicar eso, ¿sí? Copien esto, por favor, lo más rápido posible, porque si no estamos perdiendo mucho tiempo entre que copian y demás. A ver. Sistema regulador buffer carbonato bicarbonato. ¿Sí? Sistema regulador buffer carbonato bicarbonato. A ver. El sistema regulador buffer carbonato-bicarbonato tiene varias particularidades, ¿sí? Una de las particularidades que tiene es que no cumple con las condiciones ideales, ¿sí?, que yo planteé anteriormente para que sea un buen sistema regulador, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del sistema regulador buffer carbonato-bicarbonato, ¿sí?, tenemos que saber que es un sistema que no cumple con las condiciones ideales para que sea un buen sistema regulador. Pero tiene una diferencia con un sistema regulador que yo armo en un laboratorio, ¿sí? Se autorregula para cumplir con su misión de mantener un pH relativamente constante, ¿sí?, en nuestro organismo, en este caso en el plasma sanguíneo, ¿sí? ¿Cómo se autorregula? Yo tengo en el sistema regulador buffer carbonato-bicarbonato, ¿sí?, si ustedes se fijan en la fórmula que está acá arriba, me gustaría que pongan de título sistema regulador buffer carbonato-bicarbonato, ¿sí?, quiero que pongan eso de título, ¿sí?, y que abajo de eso que ponen de título se escriban grande esta fórmula que está acá, que escribanla de nuevo, ¿sí? Escriban sistema regulador buffer carbonato-bicarbonato y se escriben esa fórmula que está ahí de nuevo. Yo les voy a contar un poquitito cómo funciona este sistema regulador buffer carbonato-bicarbonato. Vamos a tachar todo lo que está acá arriba, ¿sí?, todo lo que está acá arriba, y nos vamos a quedar con el sistema regulador buffer carbonato-bicarbonato, ¿sí?, que lo vamos a encontrar en el plasma sanguíneo, ¿sí?, en el plasma sanguíneo. Este sistema regulador, ¿sí?, tiene la característica fundamental de que no me es tan fácil reconocer quién es el ácido o quién es la base. En realidad, ¿quién es la base? Sí. ¿Quién es la base acá? Si me pongo a analizar, la base conjugada. ¿Cómo? ¿Carbono? ¿Carbono puede ser? ¿Carbono? ¿Así se llama? No, no. ¿Cómo se llama? El carbonato. Ácido carbónico. Bicarbonato, muy bien. La base conjugada es el bicarbonato, ¿sí? Esa es la base conjugada, ¿estamos? La base conjugada es el bicarbonato, es este que está acá, ¿sí? Perfecto. Lo que me es más difícil reconocer es el ácido. Le encuentro. El ácido, en este sistema regulador buffer, carbonato-bicarbonato, no es el ácido carbónico que está en el medio, sino que es el dióxido de carbono, ¿sí? El ácido débil es el dióxido de carbono y la base conjugada es el bicarbonato, ¿sí? Estas son las primeras dos cositas que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Mi ácido débil es el dióxido de carbono y la base conjugada va a ser el bicarbonato, ¿sí? Perfecto. O sea, el que va a ganar protones es el bicarbonato y el que los va a ceder de alguna manera va a ser el dióxido de carbono, ¿sí? Esta reacción sucede por una enzima llamada anhidrasa carbónica, ¿sí? No viene al caso, pero terminamos formando el ácido carbónico que ustedes ven acá, ¿sí? Muy bien. Esta base conjugada y este ácido y esta base conjugada, ¿sí?, lo que van a hacer es dar lugar, ¿eh?, a un sistema regulador buffer carbonato-bicarbonato, ¿sí?, que es el que nosotros vamos a usar. ¿Cuál es el trabajo de este sistema regulador? Bueno, primero que nada, les voy a contar algo. El pKa del dióxido de carbono, el pKa del dióxido de carbono, ¿sí?, es igual a 6,10 o 6,1, dependiendo qué es lo que quieran decir,
Ese es el pKa del dióxido de carbono. ¿Sí? El plasma, ¿sí? El plasma tiene un pH de 7,4. O sea que es evidente que estoy alejado de ese pKa con el que voy a trabajar. ¿Sí? Les cuento algo. Voy a usar paréntesis porque recuerden que no me anda el corchete, pero acá va corchete. La concentración molar de bicarbonato, la concentración molar de bicarbonato en el plasma, la concentración molar de bicarbonato en el plasma es 24 milimolar. Y la concentración molar de dióxido de carbono en el plasma es 1,2 milimolar. ¿Sí? Concentración de bicarbonato, 24 milimolar. Concentración de dióxido de carbono, 1,2 milimolar. Esas son las dos concentraciones que tengo que tener en cuenta. Yo tengo concentración molar del ácido, ¿cuánto es? 1,2 milimolar. Muy bien. Concentración molar de la base, ¿cuánto es? 24 milimolar. pKa, ¿cuánto es? 6,10. 6,10. Entonces, si yo hago esto, miren. Concentración de la base, y acá pongo 24. ¿Sí? Dividido 1,2. ¿Está mal lo que estoy haciendo o está bien? ¿Está mal o está bien? ¿Está bien? 6,10 más el logaritmo de, abro paréntesis, ¿sí? Acuérdense, 6,10 más el logaritmo de, abro paréntesis, 24 dividido 1,2, esto me termina dando 7,40 o 7,4. ¿Sí? 7,40 o 7,4 es el pH normal, ¿sí? Es el pH normal del buffer carbonato-bicarbonato. ¿Sí? Ese buffer carbonato-bicarbonato puede oscilar, este pH puede oscilar entre 7,35 y 7,45. ¿Sí? Mientras que el pH esté entre 7,35 ¿sí? y 7,45, entonces mi buffer va a estar regulando bien y no voy a tener ningún tipo de problema. ¿Sí? Ahora, si el pH de la sangre, o del plasma, mejor dicho, disminuye, ¿sí? Se vuelve menor a 7,35 o se vuelve mayor a 7,45, yo voy a estar en un problema. ¿Sí? Yo voy a estar en un problema. Si es menor a 7,35, voy a estar en presencia de una acidosis, ¿sí? Metabólica, ¿sí? Se dice acidemia también. O si el pH está por encima de 7,45, voy a estar en presencia de una alcalosis o alcalemia. No lo anoto porque después lo voy a volver a decir. ¿Sí? Lo importante es que el pH se tiene que regular entre 7,35 y 7,45. ¿Sí? Si pasa eso, está todo bien. Si no pasa esto, empieza a funcionar mal nuestro cuerpo. ¿Sí? Copien lo que está en el pizarrón, por favor. Mati, eso de la fórmula de pH es de la ecuación de... Les pregunto algo. Les pregunto algo. ¿Es un pH cercano al pKa, este que está acá? No. No. Si ustedes hacen 24 dividido 1,2, ¿qué número les da? 20.
20. ¿Está entre 0,1 y 10? No. No. Eso no parece, claramente, que cumpla con lo que estuvimos explicando en el pizarrón anterior, las condiciones de ser una buena solución reguladora baja. Pero ¿qué pasa? Hay una diferencia fundamental con lo que yo puedo hacer en un laboratorio. Este sistema regulador buffer carbonato-bicarbonato se regula a sí mismo. ¿Qué quiere decir que se regula a sí mismo? Cuando se empieza a generar demasiado dióxido de carbono, se libera mediante las vías respiratorias. Ya vamos a ver cómo. ¿Sí? Y cuando se genera mucho bicarbonato, se libera por excreción. Entonces, estoy todo el tiempo teniendo, de alguna manera, un buffer carbonato-bicarbonato nuevito. Está siempre nuevo. ¿Por qué? Pues yo dióxido de carbono tiro siempre por la respiración y por excreción, ya sea porque hago pis o porque voy al baño a hacer caca, puedo liberar bicarbonato. Es más, si es muy complejo, hasta puedo vomitar, ¿sí? Para alargar todo. Cualquiera de estas dos cosas regulan al sistema buffer carbonato-bicarbonato. ¿Sí? Lo puedo hacer vía respiratoria o vía excreción. ¿Sí? Eso ayuda a que las concentraciones de bicarbonato sean siempre lo más cercanas posibles a 24 milimolar y las de dióxido de carbono lo más cercanas a 1,2 milimolar. ¿Sí? Estos valores, 24 milimolar y 1,2 milimolar, y el pKa 6,10, se los tienen que aprender de memoria. Porque hay veces que toman problemas y no se los dan como dato, los tienen que saber. ¿Sí? Los tienen que saber. ¿Copiaron lo que está en el pizarrón? No. Bueno. Volvemos acá. ¿Sí? Acá está un poquito, está escrito básicamente lo que les dije recién. ¿Sí? Está escrito lo que estuvimos charlando hace un ratito. ¿Sí? ¿Qué es lo que les estuve diciendo hace un ratito? Les dije, bueno, tenemos el ácido que es el bicarbonato, tenemos la base, perdón, tenemos el ácido, cualquier cosa, que es el dióxido de carbono, tenemos la base que es el bicarbonato, ¿sí? La concentración de dióxido de carbono la regula el sistema respiratorio, la concentración de bicarbonato la regula el sistema renal, ¿sí? Por excreción cuando hago pichi. Y acá tienen los valores de pH, bicarbonato, dióxido de carbono y pKa que deben tener las condiciones normales del plasma. ¿Sí? Las condiciones normales del plasma. ¿Sí? Lo que yo les voy a mostrar ahora, ¿sí? Lo que yo les voy a mostrar ahora es cómo funciona el sistema regulador buffer carbonato-bicarbonato en el tejido periférico y en los pulmones. ¿Sí? En los tejidos periféricos y en los pulmones. ¿Por qué? Porque este sistema buffer carbonato-bicarbonato está regulado, ayuda a regular la liberación de oxígeno por parte de la hemoglobina en los tejidos. ¿Sí? Y eso es lo que les voy a explicar ahora. Cómo se libera oxígeno en los tejidos y cómo absorbe la hemoglobina oxígeno gracias al sistema buffer carbonato-bicarbonato. ¿Sí? Eso me va a llevar un ratito, así que atento. Pregunto, ¿puedo borrar esto que está acá? Espera un ratito, por favor. Pero estaba en el pizarrón anterior, hija. Bueno, ¿qué pasa? El plasma sanguíneo, el plasma, ¿sí? Tiene este buffer carbonato-bicarbonato. ¿Sí? Tiene este buffer carbonato-bicarbonato. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer con este buffer carbonato-bicarbonato para regularse, para que se regule, para que ande bien? Para que regule y ande bien, necesita estar asociado a otra reacción química muy importante, ¿sí? Que tiene que ver con la hemoglobina y la liberación de oxígeno o absorción de oxígeno. Cuando nosotros respiramos, ¿sí? Metemos aire por los pulmones, ¿sí? Y cuando liberamos, en ese aire que metemos oxígeno, ¿sí? Y cuando liberamos dióxido de carbono y agua. ¿Me siguen acá lo que digo? No, eso es respiración, no estoy inventando nada nuevo. Meto oxígeno, libero dióxido de carbono y agua, ¿sí? Esto sucede por un montón de razones, ahí aparece la combustión de nutrientes, que ya la vamos a ver en un par de semanas, ¿sí? Lo importante es que cuando yo estoy respirando, ¿sí? Cuando yo estoy respirando, lo que voy a hacer, ¿sí? Lo que voy a hacer es ingresar, ¿sí? Es ingresar al pulmón grandes cantidades de oxígeno. ¿Me siguen hasta acá o no? Sí.
Sí, profe. Sí. Entonces, cuando yo estoy respirando, ingreso oxígeno, ¿sí?, a los pulmones. ¿Me siguen eso? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo? No, que sí, te seguimos. Bien. Meto oxígeno. Si yo le meto oxígeno a este equilibrio que ustedes ven acá, ¿sí?, ¿hacia dónde se va a desplazar? Hacia la Hacia derecha. los productos. Hacia los productos. Se va a desplazar para allá. ¿Sí? Esto que ustedes ven acá, esta hemoglobina se llama, nosotros le vamos a decir hemoglobina oxigenada, tiene un nombre, ¿sí? Esta hemoglobina que se asoció al oxígeno. ¿Ven? Acá la hemoglobina viene de los tejidos periféricos, ¿sí? Para que tengan una idea, la hemoglobina viene de los tejidos periféricos, ya dejó el oxígeno, aparece de nuevo, ¿sí?, aparece de nuevo en el pulmón, vacía, a buscar más oxígeno. Entonces, en el pulmón aparecen grandes cantidades de oxígeno, ¿sí?, mediante la respiración, ¿sí?, y esas grandes cantidades de oxígeno generan que la hemoglobina, ¿sí?, que viene de los tejidos vacía, ¿sí?, se complete formando hemoglobina oxigenada. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Cuando la hemoglobina se oxigena, libera protones, ¿sí?, libera protones que trae desde los tejidos periféricos generados por la respiración celular. Ahora vamos a ver cómo se generaron, ¿sí? Esos protones lo que hacen es desplazar el equilibrio del plasma hacia la formación de dióxido de carbono y agua, ¿sí? El plasma está en el tejido periférico, el plasma está en los pulmones, ¿sí? Esto genera que justamente se liberen dióxido de carbono y agua, y este dióxido de carbono y agua, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, ser expulsado. Cuando yo inhalo, ¿sí?, si no me equivoco, se escribe así, inhalación, meto oxígeno. Y en la exhalación, ¿sí?, voy a liberar, ¿sí?, en la exhalación voy a liberar el dióxido de carbono y el agua. Eso ayuda a la regulación, ¿sí?, eso ayuda a la regulación del buffer carbonato-bicarbonato. Esperen que inhalar se escribe así. Muy bien. Me estaba fijando eso. Exhalar también va con H. Y exhalar también va con H. Eso es lo que estaba buscando en realidad. Inhalación, exhalación, ¿sí? El buffer carbonato-bicarbonato, ¿sí?, ayuda a regular la liberación de dióxido de carbono, ¿sí?, mejor dicho, regula el pH, ayuda a regular el pH, gracias a que puede liberar dióxido de carbono, ¿sí?, en el pulmón. ¿Qué pasa? También esto que está asociado ayuda a regular el pH en los tejidos periféricos, porque la hemoglobina se trae protones del tejido periférico. Ahora vamos a ver. Y esos protones que se trae del tejido periférico los termina convirtiendo en agua, ¿sí? No solamente estoy liberando dióxido de carbono, sino que aparte estoy liberando protones que traigo del tejido periférico en forma de agua, ¿sí? Pongan sistema carbónico bicarbonato, sistema carbonato bicarbonato, como ustedes quieran, y ponen en el pulmón y copian esto. Ahí está. Bueno, ahora seguimos, ¿sí? Yo voy a tener ahora la hemoglobina, ¿sí?, que va a llegar al tejido periférico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Al revés, ¿sí? O sea, la hemoglobina llega al tejido periférico luego de la respiración celular, ¿sí? Les cuento un poquito. Luego de la respiración celular, ¿sí?, si ustedes cuando vean el ciclo de Krebs con Matías van a entender mejor lo que les estoy diciendo, ¿sí?, lo que sucede en el músculo, por ejemplo, es que se liberan grandes cantidades de dióxido de carbono desde las células, ¿sí? Desde las células se liberan grandes cantidades de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A través del tejido periférico
vamos a encontrar cuando la hemoglobina llega, ¿sí? Cuando la hemoglobina llega al tejido periférico, va a encontrar grandes cantidades de dióxido de carbono. Esas grandes cantidades de dióxido de carbono van a hacer que el equilibrio del buffer carbonato-bicarbonato se desplace hacia la formación de bicarbonato y protones. Hacia la formación de bicarbonato y protones. ¿Qué pasa? Este bicarbonato es el que se va a liberar, ¿sí? Por excreción, o sea, se va a generar grandes cantidades y se va a liberar por excreción, pero los protones, que van a estar en grandes concentraciones, van a desplazar el equilibrio de la hemoglobina que se encuentra oxigenada hacia la formación de oxígeno, ¿sí? Y hemoglobina protonada, ¿sí? De oxígeno y hemoglobina protonada. En realidad no es la formación de oxígeno, sino la liberación de oxígeno, ¿sí? Este oxígeno se libera, ¿sí? En el tejido periférico, lo que favorece a la utilización del oxígeno para poder generar energía a través del sistema oxidativo, de la oxidación de macronutrientes, ¿sí? Entonces, en el pulmón se llenó de oxígeno la hemoglobina, viajó por el plasma hacia el tejido periférico, en el tejido periférico se choca con las cantidades grandes de dióxido de carbono, esto forma bicarbonato, que se libera por excreción, y libera protones. Esos protones liberados, ¿sí? Desplazan el equilibrio de la hemoglobina a la liberación de oxígeno para que se produzca la respiración celular, ¿sí? Que después va a generar dióxido de carbono justamente, y la protonación de la hemoglobina. La hemoglobina protonada sin oxígeno vuelve al pulmón. ¿Y en el pulmón qué es lo que hace? Oxígeno. ¿Y en el pulmón qué hace la hemoglobina? ¿Hace oxígeno o qué hace? Se une al Oxígeno. oxígeno. Se une al oxígeno. Hace lo que les expliqué en el pizarrón anterior. ¿Sí? ¿Estamos? Esta es la relación que existe entre el buffer carbonato-bicarbonato con el equilibrio que existe entre el buffer de la hemoglobina. La hemoglobina justamente tiene características de buffer. ¿Por qué? Porque todos los protones que se liberan en la respiración celular los atrapa la hemoglobina, no todos, muchos de ellos los atrapa la hemoglobina, ¿sí? Y se los termina llevando al pulmón. Y en el pulmón los saca del sistema cuerpo humano en forma de agua. ¿Sí? Los saca del sistema cuerpo humano en forma de agua, se los saca de encima. ¿Sí? Esto ayuda a que se mantenga regulado el pH, de la mano del plasma bicarbonato, perdón, del buffer carbonato-bicarbonato, bien digo, y del buffer que se genera por la hemoglobina, que puede atrapar protones en el tejido periférico, liberarlos en el pulmón, y en el pulmón estos protones se van a ir al exterior del cuerpo humano en forma de vapor de agua. ¿Sí? En forma de vapor de agua. ¿Vamos bien hasta acá? Yo no te entiendo. ¿Puedes repetir cómo es el tema de la liberación de agua? Sí, copien esto. Ahora lo explico. Copien esto primero. Lo explico con los dibujitos que están acá. Yo no entendí, Mati, porque se trabó justo, pero en la parte... Bueno, acá tengo los dos equilibrios, el buffer carbonato-bicarbonato y el equilibrio hemoglobina. Es más, hay otro detalle que después cuando les explique más tranquilo hemoglobina se los voy a contar. Pero la hemoglobina tiene dos conformaciones, que hoy estuvieron hablando de eso también, ¿sí? Una conformación tensa y una conformación relajada, ese es el nombre. La hemoglobina cuando está oxigenada se dice que está en conformación relajada, y cuando está desoxigenada y que está asociada a los protones se dice que está en conformación tensa, ¿sí? Esto es un dato también, es importante, pero cuando veamos enzimas se lo voy a explicar mejor, ¿sí? Puede estar en conformación tensa o en conformación relajada, ¿sí? Estos dos buffer, ¿sí? ¿Por qué digo buffer al de la hemoglobina? La hemoglobina lo que hace es, puede tomar protones que están en exceso en los tejidos periféricos, que se obtienen por la respiración celular, y capturarlos para llevarlos al pulmón. Y en el pulmón los puede liberar en forma de agua. ¿Cómo hace eso? Que es lo que me preguntaron recién, si no me equivoco, ¿sí? Yo tengo este equilibrio que ustedes ven acá, y este equilibrio que ustedes ven acá. Los dos equilibrios están en el pulmón y en los tejidos, siempre.
Lo que pasa es que estarán desplazados para un lado o para el otro dependiendo de las condiciones del ambiente en el que se encuentran, ¿sí? Cuando yo estoy en el tejido periférico, ¿sí? Cuando estoy en el tejido periférico, la respiración celular genera grandes cantidades de dióxido de carbono. Grandes cantidades de dióxido de carbono. Esas grandes cantidades de dióxido de carbono que se generan, ¿sí?, van a desplazar el equilibrio a la formación de bicarbonato y protones. ¿Sí? Bicarbonato y protones. Esa formación de bicarbonato y protones me va a dar el bicarbonato que se puede liberar por excreción, ¿sí?, pero me va a dejar de garpe, por decirlo de alguna manera, un montón de protones que pueden acidificar el medio y me pueden generar un problema, más allá de que funcione bien el buffer o no, porque puede generar de más. Esos protones que se generan, ¿sí?, esos protones que se generan, están en el plasma, por lo tanto, desplazan el equilibrio, ¿sí?, la hemoglobina, que ustedes ven acá, la hemoglobina que ustedes ven acá, ¿sí?, los protones, como hay en mucha cantidad, se asocian a la hemoglobina, los protones que hay un montón se asocian a la hemoglobina, y eso genera la formación de hemoglobina protonada sin el contenido de oxígeno y la liberación del oxígeno a la célula. Estoy liberando oxígeno a la célula. ¿Se entiende? Libero oxígeno a la célula. ¿Por qué libero el oxígeno a la célula? Bueno, porque justamente quiero generar la respiración celular. Este oxígeno se libera, ¿sí? Estos protones que ahora están protonados, ¿sí?, van a volver hacia el pulmón, ¿sí? Estos protones, esta hemoglobina, perdón, que ahora está protonada, va a volver al pulmón, ¿sí? Cuando la hemoglobina protonada llega al pulmón, se encuentra, fíjense, en los pulmones, con grandes cantidades de oxígeno, ¿sí? Hay mucho oxígeno. Entonces, el oxígeno, como es un reactivo y aumenta, desplaza el equilibrio a la formación de hemoglobina, ¿sí?, de hemoglobina oxigenada, que esta es la que después va a terminar yendo al tejido periférico, ¿sí?, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando se agarra del oxígeno libera protones, los protones que trae del tejido periférico, ¿sí? Esos protones que trae del tejido periférico lo que hacen, ¿sí?, es funcionar como un factor externo para el equilibrio buffer carbonato-bicarbonato. Por lo tanto, ¿sí?, desplazan el equilibrio a la formación de agua, acá están los protones que se van a ir, ¿sí?, y dióxido de carbono, ¿sí? Por eso digo que los protones que están en el tejido periférico terminan desapareciendo en el pulmón. ¿Por qué? Porque los libero en forma de agua con la respiración cuando yo estoy exhalando. Se van el dióxido de carbono, se van el agua, ¿sí? Las dos cosas. Eso es lo que expliqué en las dos fórmulas anteriores. Ahora se lo hice más resumido, ¿sí? Mateo, ¿te contesté? Sí, profe. Profe, ahí ¿Quién me iba a usted preguntar dice algo más? que en la reacción de la hemoglobina protonada, más el oxígeno, abajo. El Acá. oxígeno, entonces, si reacciona con la hemoglobina protonada, no se libera todo a los pulmones, ¿no? No, justamente, no se puede liberar en los pulmones, porque esto está todo el tiempo desplazándose para allá. Hay demasiado oxígeno para poder liberarse en los pulmones. O sea, se libera una parte más, entonces la otra parte reacciona con la hemoglobina. Escucha, el oxígeno entra y todo el oxígeno que entra reacciona con hemoglobina. No todo, un porcentaje muy grande de oxígeno que entra reacciona con hemoglobina, ¿sí? Eso te termina dando esta hemoglobina. Y esta hemoglobina es la que va a los tejidos, la que está oxigenada. No había entendido como que el oxígeno se liberaba a los pulmones. No, el oxígeno se absorbe en los pulmones. Yo meto el oxígeno al pulmón, ¿sí? Meto el oxígeno al pulmón. Esto hace que haya mucho oxígeno y se junte con la hemoglobina desoxigenada. Ahí está, sí, ahí entendí. Y da esto que ustedes ven acá. Vale, gracias.
De nada. A ver. Para. Si mi buffer carbonato de bicarbonato no funciona como corresponde, si esto no funciona como corresponde, ¿qué quiere decir que no funciona como corresponde? Las concentraciones de bicarbonato son demasiado altas, ¿sí? Las concentraciones de bicarbonato son demasiado altas, o las de dióxido de carbono son muy bajas. Esto va a generar que el pH supere el 7,45 y estoy en presencia de una alcalemia, ¿sí? En cambio, si las concentraciones de bicarbonato son muy bajas o las de dióxido de carbono son muy altas, o las dos, voy a estar en presencia de una acidemia, ¿sí? Tanto la alcalemia como la acidemia, ¿sí? Son problemas, ¿sí? Son problemas que pueden generar alcalosis o acidosis, ¿sí? Que son problemas patológicos, son enfermedades, ¿sí? Esto sucede si no se compensa de forma adecuada la concentración de bicarbonato o la concentración de dióxido de carbono, ¿sí? Copien bien esto que ustedes están viendo acá, ¿sí? Esto va a suceder por las no correctas concentraciones de bicarbonatos y dióxidos de carbono, ¿sí? A ver. Ácidos débiles para nosotros, ¿sí? Ácidos débiles para nosotros están parcialmente disociados, tienen base conjugada fuerte y tienen mucha tendencia a aceptar protones, ¿sí? Las bases conjugadas fuertes, ¿sí? La base conjugada fuerte. Esta es una definición de base conjugada fuerte, ¿sí? Un ácido es fuerte cuando está totalmente disociado y cuando su base conjugada es débil, ¿sí? Esto se lo anotan, ya se los dije un montón de veces, pero es muy importante. Acá tienen los ácidos que son fuertes. Estos son los únicos ácidos fuertes. Yo ya les di la fórmula el otro día. Tienen ahí anotados de nuevo, ¿sí? Eso, ácido fuerte, eso, base fuerte. Para ir recordando. ¿Quiénes van a ser ácidos débiles? Bueno, dependiendo, la mayoría de los ácidos, perdón, la mayoría no. Todos los ácidos orgánicos son fuertes, son débiles, todos los ácidos orgánicos son débiles, ¿sí? Todos los ácidos orgánicos son débiles. Eso es muy importante, ¿sí? Todos los ácidos orgánicos son débiles. Otra cosa que tienen que saber es lo siguiente, ¿sí? Que se los voy a anotar acá abajo porque es muy importante. Ya lo dije, pero lo voy a volver a decir, ¿sí? A mayor K, más fuerte es el ácido. Y ojo con esto. A menor pKa, más fuerte es el ácido, ¿sí? Entonces, ¿cuál de los dos ácidos débiles, escuchá lo que te voy a preguntar, ¿cuál de los dos ácidos débiles que ustedes ven acá, porque acá tenemos dos ácidos débiles, ¿sí? ¿Cuál de los dos ácidos débiles que ustedes ven acá es más fuerte? El primero, el ácido tricloroacético. El ácido tricloroacético es débil, pero es más fuerte que el ácido acético, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea más fuerte? ¿Quiere decir que libera más protones o que libera menos protones? Que libera más protones. Quiere decir que libera más protones. O sea, la disociación del ácido débil está más desplazada a la derecha, ¿sí? Esto pongan ojo y copien lo que está escrito en el pizarrón, ¿sí? Ojo y copien lo que está escrito en el pizarrón rapidísimo. Entonces, es más fuerte el ácido tricloroacético, ¿sí? Es más fuerte el ácido tricloroacético, ¿sí? Tiene menor pKa, mayor Ka, está más disociado,
va a tener menor pH una solución si mantiene las mismas concentraciones molares. Si yo pongo la misma concentración molar de ácido tricloroacético y la misma que la de ácido acético, por ejemplo, tengo una concentración 1 molar de ácido tricloroacético y una solución 1 molar de ácido acético, la del tricloroacético va a tener un pH menor, porque tiene mayor concentración de protones, ¿sí? Y su base conjugada, al ser más fuerte, es más débil que la base conjugada del ácido acético, ¿sí? Acá tienen todo lo que les acabo de decir. ¿Sí? Muy bien. Copien lo que está ahí abajo por las dudas. Por las dudas, por las dudas. Y ahí sí hemos terminado teorías ácido-base.